Mi esposo me atrapó engañándolo en nuestra propia cama. Perdí el control y terminé en prisión por romperle la cara a mi amante. Ahora mis hijos me odian. Soy una persona egoísta, al menos eso es lo que me repito constantemente casi todas las noches cuando escucho el silencio de mi hogar. Mis hijos no están aquí, mi ex esposo me odia con razón, mi familia inmediata está dividida, y nunca dejé de odiarme por lo que hice. Mi acto egoísta ocurrió en 2015, acababa de cumplir los 39 años, y admito que di por sentado a mi ex esposo. Mi ex siempre me decía que era hermosa a diario, siempre quería tener relaciones, siempre me cuidaba y me trataba como su igual. Nunca me trató como una reina o una princesa, yo era su compañera. Simplemente llevábamos casados 20 años en ese momento. Éramos novios desde la secundaria. Éramos los primeros novios de cada uno de nosotros. Y se sentía bien. Mi familia lo amaba, mi hermano lo admiraba. Él lo ayudó bastante en muchas situaciones difíciles. Mi ex era la persona a la que la gente llamaba cuando tenía problemas. Y él los ayudaba. Era un buen hombre. A lo largo de los años, le di 2 hijos testarudos. En ese momento tenían 18 y 16 años. Unas gemelas de 13, mis princesas. Subí de peso y me sentía complejada, pero él no me decía nada más que yo era hermosa. Nuestras discusiones eran pocas y espaciadas. Siempre hablábamos de todo, pero cuando discutíamos, generalmente era sobre tener relaciones o la falta de estas por mi parte, y sobre las cosas que me negaba a hacer en la cama. No era que no quisiera hacerlas, simplemente no estaba de humor. Y él lo entendía. Cuando cumplí 39, mi fiesta de cumpleaños fue la revelación de mi nueva figura. Pasé todo un año en el gimnasio haciendo yoga, pilates. Mi esfuerzo me llevó a pesar de 180 libras a 135, y para mí fue una transformación increíble. Siempre había sido una chica rellenita, así que tener un cuerpo firme y tonificado era una nueva forma de experiencia. Mi ex esposo iba también al gimnasio conmigo, pero no tanto. Sin embargo, pasó de 260 a 225 libras y estaba empezando a moldear su cuerpo. Mi ex esposo no podía mantener sus manos lejos de mí, pero por alguna razón yo seguía sin estar de humor. No es que no lo intentara, íbamos a cenar, bailábamos y dábamos paseos regularmente. Siempre ayudaba en casa y podía ver en sus ojos cuánto me amaba y deseaba. 20 años juntos y aún me miraba con deseo. Creo que cualquier mujer quería desesperadamente eso, pero mentalmente simplemente no tenía ganas. En ese momento pensé que estaba pasando por una menopausia temprana, ya que solo teníamos relaciones 2, tal vez 3 veces al mes. Y yo solo quería una sola vez y ya. Pero él quería más y sin importar cuánto lo intentaba, yo simplemente no estaba interesada. Mencionó la terapia de pareja y me negué. Aquí es donde entra en juego mi egoísmo. Un nuevo gerente comenzó a trabajar en mi oficina unos días después de mi cumpleaños. Era un hombre un poco más joven y atractivo, y por alguna razón se interesó en mí. Al principio lo ignoré, y luego pasó de ser ignorado a tener conversaciones casuales, luego coqueteo y le mostré mi anillo. Sin embargo, después de 2 meses de coqueteo constante le correspondí, lo que llevó a que le contara sobre mi vida, y me encontré pensando en él cada vez más. Eso fue una aventura emocional, lo sé, al menos ahora lo sé. Pero en ese momento me sentía en las nubes. Mi ex esposo sospechaba algo raro, pero nada. Tuvimos una discusión acalorada al respecto. Una que honestamente creo que fue el comienzo de todo. Él se acercó a besarme, y de manera subconsciente hice un gesto de disgusto. No fue dirigido hacia mi ex. Estaba pensando en ese otro hombre cuando él se inclinó, y sentí repulsión por toda la situación. Al menos eso es lo que me digo a mí misma. Una semana después de ese día, le pedí al nuevo gerente que se reuniera conmigo en una cafetería para hablar. Tenía toda la intención de decirle que dejara en paz mi vida y que no podía seguir haciendo esto. Pero antes de que yo pudiera decir algo, me besó y mi mente se quedó en blanco. Ese fue el inicio de nuestra aventura de 6 meses. Durante ese tiempo hice con este hombre cosas que con mi ex nunca, y él siempre quiso. Fui más entusiasta, más dispuesta, siempre estaba de humor, creo que era porque era algo nuevo. Mi ex y yo tuvimos relaciones durante ese tiempo, pero con menos frecuencia. Empecé a alejarlo, a criticarle los pequeños hábitos, incluso lo menosprecié. Me avergüenzo de cómo lo traté en ese periodo. Sin embargo, solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando mi hermano vino a visitarme y me dijo que mi ex se había sincerado sobre lo deprimido que estaba y cómo se sentía, y que estaba pensando en pedirme una separación. Decía que se sentía que ya no lo amaba, y que estaba empezando a dejar de amarme. Eso me sacudió. Así que inmediatamente terminé la aventura. Renuncié a mi trabajo y dije que haría que mi esposo se sintiera amado y deseado.
Iba a arreglar esto. Iba a ser una mejor esposa. Si es que podía, claro. Mi amante apareció en mi casa con una caja de mi oficina. Cosas de mi escritorio que había pedido que me enviaran. Hablamos, quería saber qué había hecho mal y le dije que necesitaba arreglar mi matrimonio. Le pedí que se fuera y él quiso un último encuentro. Le dije que no, rogó y suplicó y como una tonta, acepté. Fuimos a la habitación de invitados y lo hicimos. No sé cuánto tiempo llevábamos cuando, de repente, él se estremeció violentamente hacia atrás y se oyó un fuerte golpe. Me incorporé y vi a mi ex mirándome. Mi amante estaba en el suelo y había un gran agujero en la pared. Intenté decir algo, pero los ojos de mi ex estaban inyectados en sangre, las lágrimas corrían de su rostro y sus labios temblaban. Podía ver cuánto dolor sentía, y me sentía asqueada de mí misma. Vi cómo mi amante se levantó e intentó irse. Mi ex lo miró y mi amante le dijo que si sabía lo que le convenía, retrocediera. Entonces, mi ex lo atacó. Grité y lloré suplicándole que se detuviera. Desesperadamente salté sobre su espalda, lo que resultó en que me lanzara al suelo. Todo se volvió borroso por un momento. Los sonidos eran apagados, pero cuando volví en mí, mi ex tenía a mi amante a su lado y estaba en el teléfono. Todo lo que pude hacer fue mirar el rostro hinchado de mi amante, la sangre y los dientes en el suelo junto a él. Hubo un fuerte golpe en la puerta y vi a mi ex poner su teléfono en altavoz, colocando lentamente en el suelo, arrodillarse y poner las manos detrás de la cabeza. La puerta se abrió, la policía entró y lo esposó, mientras los paramédicos llegaron momentos después. Pronto supe que él mismo había llamado al 911. Todo se desmoronó en el hospital. Mi padre no me dirigió una sola palabra. Solo me miró con vergüenza. Mi hermano me gritaba destrozado, preguntándome cómo pude haberle hecho eso a él. Mi madre intentaba consolarme diciéndome que todo estaría bien, lo que provocó que mi padre le gritara a ella. La familia de mi ex estaba furiosa, sus hermanas me amenazaron y sus padres me miraban como si quisieran enviarme a la tumba. Me acerqué a mis hijos, pero se negaron a hablarme. Mis hijos mayores ni siquiera podían mirarme. Mi amante estaba gravemente herido y necesitaba cirugía reconstructiva en el rostro. Mi ex prácticamente le destrozó la cara. En el hospital una mujer entró a mi habitación y me atacó de inmediato. Mi hermano la apartó de mí y resultó ser la esposa de mi amante. No sabía que estaba casado, nunca llevaba anillo, nunca mencionó nada. Me hizo sentir todavía peor de lo que ya estaba. En el proceso previo al juicio, mis hijos se quedaron con sus abuelos paternos y mis hijas se negaron a hablarme. Mi ex tampoco quería verme. Intenté visitarlo en la cárcel del condado y me lo negaron. Mi hermano se aseguró que mi ex fuera trasladado a la instalación correccional donde él trabajaba para poder vigilarlo. Cuando le pedí a mi hermano que le transmitiera un mensaje de mi parte, me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio fue la primera vez en 3 meses que lo vi. Me miró con tanto odio, tan profundo que me hirió más de lo que jamás pude imaginar. Siempre me había mirado con amor, incluso cuando estábamos enojados el uno con el otro, pero en ese momento solo había odio. Tuve que salir para llorar en el baño. A medida que avanzaban los días, me había obligada a relatar cada detalle de mi aventura ante todos. Cuando mencioné cuánto tiempo había durado, mi ex se veía devastado. Y mi padre se levantó y salió de la sala. Durante los testimonios, me enteré que mi ex había venido a casa para sorprenderme con el almuerzo y un buen viaje de fin de semana. Todo tenía planeado una escapada romántica, solo para entrar y encontrarnos en la habitación. Y reaccionó. Declaró que cuando mi amante le ordenó que se hiciera a un lado, perdió el control y lo golpeó deteniéndose solo cuando me lanzó fuera de él. Llamó rápidamente al 911 y durante el juicio se reprodujo la grabación de la llamada. Oír el dolor en su voz, sus sollozos mientras seguía las instrucciones del operador, fue bastante malo. Mi amante no pudo testificar verbalmente y estaba fuertemente medicado, así que presentaron imágenes de cómo quedó, lo que me revolvió el estómago porque yo era responsable de todo esto. Mi ex le destrozó la cuenca del ojo, los pómulos y la mandíbula. Dijeron que había fragmentos óseos demasiado pequeños para reconstruirse. Fue acusado de un delito grave de 3er grado y sentenciado a 7 años en prisión, lo que obviamente provocó gritos de parte de todos los que estaban de su lado, de mis hijos y lamentos de mis hijas y su familia. Un sonido que aún me persigue. Esos últimos 3 meses fueron una tortura.
La esposa de mi amante me demandó por alienación de afecto. Mi ex pidió el divorcio, mi hijo mayor se mudó, mi otro hijo se encerró en su habitación y mis gemelas comenzaron a rebelarse. Mis cuñadas me atacaron en medio de un supermercado. Su padre me escupió en la cara cuando intenté disculparme. Mi padre y mi hermano se negaban a hablarme. Eventualmente tuve que buscar un nuevo empleo, no había dinero ni entrando y casi agoté los ahorros, pero básicamente estaba vetado de todo lugar. Era mala publicidad para la firma contable, así que comencé a trabajar en el comercio minorista y como ajustadora temporal en temporada de impuestos. Casi perdí la casa. Mi ex se negaba a recibir cartas mías. Cada carta que envié fue devuelta. Llorar en la ducha se convirtió en algo diario. Mis padres casi se separan porque mi madre me defendía constantemente. Mi hermano, por otro lado, se negaba a reconocerme como tal. Incluso mis amigos de la infancia se dividieron. Pronto comencé a tener pensamientos de acabar con todo, recoger mis cosas y solo desaparecer. La culpa era insoportable. Finalmente vi a un terapeuta y ella me sorprendió. Me reprendió de toda la situación. Me dijo que simplemente me había acomodado con mi ex, que no lo veía como esposo, sino como un amigo con beneficios y que lo traté como tal. Tenía razón. Me recordé y me acomodé mucho con él. Lo veía como un compañero mientras que él me veía como su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que amaba y deseaba. Lo di por sentado. Pasó casi un año de silencio por parte de mis hijos. Cuando cocinaba la cena, recogían su comida y se iban a sus habitaciones negándose siquiera a mirarme. Tuve varios colapsos durante ese tiempo, suplicándoles que me dijeran algo, pero nunca respondían. Mi hermano se casó y no fui invitada. Mis hijos sí. Seguí intentando visitar a mi ex con la esperanza de que él hubiera agregado a su lista de visitas mi nombre, pero como siempre, me negaban visitarlo. Mis cartas seguían siendo devueltas. Caí en una depresión profunda y sabía que me lo merecía. Entonces, un día de la nada, mi hermano apareció en mi casa. Me sorprendió verlo y me alegré. Era la primera vez desde el juicio que veía en mi casa a mi hermano, pero solo había venido para regañarme. Me dijo que mi ex estaba en la enfermería, después de haber sido apuñalado. Al parecer, un interno intentó agredir íntimamente a mi ex en su celda, lo que resultó en que mi ex fue apuñalado en el estómago, y el interno terminó con la columna rota. Mi hermano me gritó preguntándome que por qué hice esto, antes de volver a su camioneta. Lloré durante días después de eso porque tenía razón. Esto es mi culpa. Intenté visitarlo en la enfermería y aún así me lo negaron. Durante 4 años más intenté hablar con él y seguí escribiendo cartas, pero siempre me las devolvía. Afortunadamente nuestros hijos visitaban mucho a su padre. Fue así como me enteré de que mi hermano lo había puesto en custodia protectora desde su ataque. A lo largo de los años, mi hijo mayor fue a la universidad a la que asistió mi ex. Incluso tomó la misma carrera, solo llama a sus hermanos. Nunca quiso hablar conmigo, nunca viene a la casa durante las festividades, solo va a casa de sus abuelos. Mi otro hijo siguió su ejemplo a ir a la misma universidad y también se negó a llamarme. Mis gemelas fueron duras conmigo, pero visitaban a su padre semanalmente, lo que me mejoraba, al menos un poco el estado de ánimo, y cuando se volvían demasiado rebeldes, su tío las ponía en su lugar. Pero mi hermano y yo apenas hablamos. Intenté visitar a su esposa cuando tuvieron su primer hijo, pero me dijeron que me fuera. Mi madre me mantenía al tanto de lo que ocurría en sus vidas. Mi padre seguía negando a reconocerme. Luego, a principios de mayo de este año, mis hijos estaban felices y mis hijos varones volvieron a casa. La verdad es que ni siquiera sabía por qué, y la verdad no me importaba. Estuvieron en casa durante 4 meses. Mis hijos estaban cerca y yo hacía casi todo lo posible por mostrarles cuánto lamentaba todo, pero en su mayoría me ignoraban. Sin embargo, cuando me hablaban, me hacían muy feliz. Poder tener una conversación con ellos, saber qué estaba pasando en sus vidas. Al parecer, mi hijo mayor estaba saliendo con una mujer desde hacía más de un año. Mi segundo hijo estaba en el equipo de atletismo de la universidad e incluso mis hijas comenzaron a hablarme de nuevo y eso hizo que me odiara todavía más por lo que había hecho. Verlos sonreír otra vez, bromear y cenar juntos. Lo extrañaba tanto. A finales de agosto, me estaba preparando para el primer día del último año de preparatoria de las gemelas, que también caía en su cumpleaños número 18. Empecé mi entusiasmo para la fiesta de cumpleaños, les dije que lo planeaba hacer.
Sin dudarlo, mis hijas me pidieron si podíamos hacerlo otro día. Me confundió porque pensé que estábamos empezando a mejorar. Cuando pregunté por qué, una de ellas dijo: porque papá nos va a hacer una fiesta y no quiero que estés cerca de él. Ese comentario me dejó en shock. Pregunté cuándo había salido su padre y me dijeron que salió a finales de abril por buena conducta. Lloré, porque estaba libre y eso me rompió un poco más. Estaban más presentes porque él estaba fuera. Eran más felices y alegres porque tenían a su padre de vuelta en sus vidas. No porque estuvieran empezando a sanar. Lo tenían de vuelta. Pregunté dónde estaba viviendo y me dijeron que estaba en una casa con mi hermano. Intenté llamarlo, necesitaba hablar con él, pero se negó. Intenté ir ahí, con todas las cartas que habían sido devueltas durante años, y lo vi nuevamente, por un pequeño lapso de tiempo a través de la rendija de la puerta. Grité su nombre y mi hermano me pidió que me largue de ahí. Le entregué las cartas y me fui. Cuando llegué al final del camino de la entrada, escuché su voz. Me di la vuelta y él venía caminando hacia mí. Inmediatamente comencé a llorar y corrí a abrazarlo. Pero él solo me devolvió las cartas. «Olvidaste esto», me dijo fríamente. Y lloré mientras lo veía alejarse. Supliqué, le rogué que solo hablara conmigo y que... él simplemente volvió a entrar a la casa. Mis hijos me observaban desde la puerta y en sus ojos no había amor por mí. En ese momento me di cuenta de que mis hijos solo me toleraban. Sin embargo, aún quiero arreglar esto. Quiero decirles lo egoísta que fui. Quiero decirle cuánto lo extraño. Decirle cuánto siento haber destruido lo que teníamos. Así que sigo intentando seguir adelante en mi vida diaria. Supe por mi madre que la exesposa de mi amante lo visitaba desde hace años y que ha estado yendo a verlo. No me importa realmente. Solo quiero que de alguna manera me perdone. Quiero que me hable. Quiero que esté a mi lado. Quiero que me mire como solía hacerlo. Quiero a mis hijos con nosotros. Solo quiero recuperar a mi familia, pero sé que no lo merezco. Incluso si por algún milagro volvemos a estar juntos, nunca será lo mismo. Fui egoísta y desearía poder deshacerlo todo. Actualización. Respuesta del hijo de OP a su publicación. Esto es una respuesta para mi madre. Mi egoísmo arruinó mi familia. En el sub de apoyo para infieles. Soy un usuario habitual de Reddit, así que estoy usando una cuenta alternativa porque realmente no quiero que ninguna de las personas que conozco de mi vida social sepan que soy yo. Mi esfuerzo por mantener mi pasado es bastante. Mis amigos en la universidad no saben que mi padre estuvo en prisión, ni me interesa contárselos. Así que cuando caminaba por el campus, escuché a mucha gente hablar de esta publicación y compartirla como si nada. Me trajo de vuelta muchas emociones que he estado tratando de superar. Busqué la publicación y había suficiente información para saber que se trataba de mi familia. Y eso me enfurece. Me puse en contacto con mi madre. Ella comenzó a llorar con un maldito mar de lágrimas otra vez, así que tuve que gritarle como siempre. Luego fui a ver a mi padre y le conté lo que hice. Él me gritó de vuelta. Mi padre es un buen hombre, solo me gritó por maldecir. Mi madre me dice que puede que no la ame, pero que necesito recuperarla. Es difícil respetar a alguien así. Mi padre siempre luchó. Nos inculcaba que debíamos estar agradecidos de haber crecido en un lugar donde no te golpeaban por sacar buenas calificaciones o donde no te hacían bullying en general. Nos contaba que él vivió su infancia así, al menos en su ciudad natal. Mis tías nos contaron cómo se unió a una pandilla a los 13 años, solo para que lo dejara en paz mientras iba a la escuela. A los 15 su padre falleció de cáncer. Eso lo marcó y tuvo que convertirse en figura paterna para sus dos hermanas, ya que no había seguro de vida. Trabajaba y hacía lo necesario para ayudar a pagar la renta y poner comida en la mesa, todo mientras seguía estudiando a la escuela. Mi padre dijo que tuvo la suerte de que su madre se casara nuevamente con un buen hombre y se mudara al norte del estado para tener una vida mejor. Según mi tío, él y sus amigos pensaban que mi padre era raro. Eran los 90 y mi padre llegó a la escuela con ropa muy holgada y una camisa con la bandera de Puerto Rico. Así que decidieron molestarlo. Mi tío dijo que no esperaba que mi padre los enfrentara de inmediato. Les pateé el trasero incluso, pero en lugar de irse, mi padre lo ayudó a levantarse y le preguntó si quería saltarse a la escuela, compartir una cerveza con algunos de sus amigos y hablar las cosas.
Mi tío dijo que cuando mi padre hizo eso, supo que iban a ser amigos y comenzaron a pasar el rato juntos. Fue entonces cuando le presentó a mi madre y ellos se llevaron bien de inmediato. Fueron a la misma universidad y al final de su primer año se casaron. Cuando crecíamos, mis padres eran una pareja amorosa y melosa. Siempre pasaban tomados de la mano, besándose y eran realmente embarazosos. Incluso al comienzo de mi último año de preparatoria, cuando todo fue un infierno, él seguía tratando a mi madre como si fuera un adolescente. La amaba, la respetaba. Puedo decir honestamente que nunca la puso en un pedestal. Me decía que una mujer no respetará a un hombre que la coloque en un pedestal. Y cuando le pregunté por qué, dijo que era porque siempre te estarán mirando hacia abajo. Mi padre me contaba que su padre y su padrastro tenían la misma mentalidad, que debes tratar a tu pareja como tu igual. Ella es tu amiga, es tu confidente, como tú eres el de ella. Mi padre tenía sus peculiaridades. Era un hombre grande y bromista, medía 1,80 y pesaba 118 kilos. Y a pesar de ser corpulento, era bastante atractivo, decían por ahí. Me encantaba cuando le cantaba a mi madre. A todos nos gustaba. La serenata, le compraba flores y escribía la tarjeta, porque es jueves y estaba pensando en ti. Le escribía cartas de amor ocasionales y defendía su honor cuando alguien era grosero o irrespetuoso con ella. Siempre le decía lo hermosa que era. Mi padre les mostró a mis hermanas qué tipo de hombre debían tener en sus vidas. Y cuando se trataba de mi tío, mi padre siempre estuvo ahí para él, incluso cuando todos pensaban que era un caso perdido. Mi padre nunca se rindió con él y, como dijo mi abuelo, le sacó la estupidez a golpes y dejó atrás al hombre que debía ser. Esa frase siempre me hizo reír. Mi padre me mostró cómo debe comportarse un hombre, un amigo y un esposo. Y mi madre, antes de su aventura, siempre amó a mi padre. Él siempre lo apoyó y la motivó. Era su propio equipo de porrista cuando ella estaba en la miseria, y ella lo era para él. Para todos nosotros, tenían el matrimonio que queríamos tener. Y luego mi madre arruinó todo. Recuerdo esos meses. Ella le hablaba a mi padre como si estuviera por debajo de ella. Él quería responder, pero se contenía. A pesar de que mi padre se graduó de una buena universidad y tenía una carrera exitosa como asesor financiero, podía pasar de serio a barrio en 5 segundos. La abuela decía que era como su padre, amable, respetuoso y servicial, pero que no dudaría en arrancarle la garganta con sus propias manos. Mi papá intentó todo, comprarle flores, invitarla a cenar, sacarla a bailar, pero ella estaba en su propio mundo tratándolo como basura. Todos vimos cómo esto afectaba a mi hermano y a mis hermanas gemelas, pero mi papá sonreía y nos decía que lo iban a solucionar. Nos decía que probablemente mamá estaba muy estresada en el trabajo y que lo llevaba a casa. Y yo le creí, sobre todo cuando ella renunció. De verdad pensé que el problema era su trabajo. Y luego arrestaron a mi padre. Mamá, ¿sabes la vergüenza que sentimos cuando toda la escuela hablaba de lo que pasó? Arrestaron a mi padre porque tú no pudiste mantener las piernas cerradas. No podía mirarte a la cara. Por eso me fui de la casa. Por eso fui a casa de la abuela. Verte me da asco. Y cuando visité a papá, él tampoco podía mirarme a mí. Estaba avergonzado. Me dijo que había fallado como esposo y como hombre. Le dije que no, pero él insistió en que sí, porque un hombre habría pensado las consecuencias antes de hacer algo tan estúpidamente impulsivo. Y falló como esposo porque su mujer se acostó con otro hombre. Le supliqué que me mirara, pero no lo hizo. Y luego tuviste el descaro de pedirnos perdón. Y por primera vez en mi vida quise hacerte daño. Todos estábamos destrozados y ¿tú querías perdón? Cuando me senté en el juicio, escuchar esa llamada del 911 fue lo peor que me ha pasado. 25 minutos de agonía, oyendo a mi padre, un hombre que había matado y muerto por ti, llorar, suplicarle al operador ayuda, diciéndole que creía que acababa de matar a alguien. Escuchar a esa mujer tratando de calmarlo mientras él repetía una y otra vez: el amor de mi vida me engañó. Nos rompió más que nada. Sé que intentaste ser un testigo de carácter para papá, pero te dijimos que no lo hicieras, y lo hiciste de todos modos. ¿Por qué? ¿Para mostrarnos que aún lo amabas? ¿Para decirle a la corte que era un buen hombre? Porque, en mi opinión, ese contrainterrogatorio cuando confesaste cuánto tiempo llevabas con ese hijo de... fue la razón por la que te perdimos, la razón por la que lo enviaron a prisión.
Y creo que si hubiéramos tenido un abogado real en lugar de uno de oficio, él habría salido libre. Desarrollé problemas de ira, mamá. Por eso mi hermano se volvió un alcohólico a escondidas. Una de las gemelas tuvo pensamientos sobre quitarse la vida. Y no te diste cuenta. Todo lo que querías era arreglar las cosas con papá, dejando que yo me encargara de mantener a mis hermanos a flote. Te odié por mucho tiempo y aún lo hago. Cuando me fui a la universidad, no quise tener nada que ver contigo, como mi padre tuvo que convertirse en un padre sustituto para sus hermanos. Trabajaba a tiempo completo, iba a la universidad y le mandaba dinero a papá para ayudar a pagar las cuentas. No sé por qué fingiste que tú lo hacías sola, mamá. Sé que fue difícil, sé que estabas realmente deprimida, pero tenías ayuda con las cuentas y la abuela te defendió. Pero solo lo hizo porque todos estábamos en tu contra. O al menos eso es lo que creen las gemelas. Cuando apuñalaron a papá, casi tuvo un colapso nervioso. Lo había visto ese mismo día. Me estaba burlando de lo musculoso que se había puesto y nos reímos de cómo él llamaba a su físico el plan de entrenamiento carcelario. Lo hacía sonar como un comercial gracioso. Iba de regreso a la universidad cuando recibí la llamada. Casi chocó el auto, mamá. Mi cerebro se apagó. Fue difícil para todos. No le dije esto a nadie, pero me senté afuera del apartamento de ese hijo de puta. Quería destrozarlo. Cuando lo vi caminando con ese bastón, recordé lo que dijo papá y me fui. Con el paso de los años, la abuela murió, luego el abuelo unos días después, por el síndrome del corazón roto, supongo. Y papá no pudo asistir al funeral. ¿Sabías que ambas hermanas se casaron en la sala de visitas de la prisión solo para que él pudiera entregarlas? No, ¿verdad? El daño que nos has causado a todos es tremendo. Y no ayudó que siguieras pidiéndonos que te perdonáramos, que te diéramos una oportunidad. Nunca nos diste espacio para comprender, para sanar. Solo seguías pidiendo y pidiendo, y todo lo que veo es que solo puedes sentirte mejor contigo misma. No te importaba, no te interesé en su momento. Solo nos diste espacio y actuaste como si esperaras que de repente actuáramos como si todo estuviera bien otra vez. Sí, intentaste los últimos años, pero no lo hiciste en el momento en que debías, cuando era lo importante. Cuando papá salió, nos dijo que empezáramos a hablar contigo. Nos dijo que eras una buena madre para nosotros y que por lo tanto debíamos mostrarte respeto. Así que lo hicimos. Y te hizo feliz por un tiempo. Recordé lo que era no odiarte. Papá tuvo problemas al principio para encontrar trabajo, pero uno de sus antiguos clientes lo contrató. No esperaba que las gemelas tiraran la bomba. Papá, por supuesto, no quería que supieras que estaba afuera. Así que cuando apareciste, realmente le molestó. Vomitó después de hablar contigo. Dijo que solo la vista de ti lo enfermaba. En cuanto a tu declaración en tu post sobre papá, ella ha estado viniendo durante más de 3 años y han pasado bastante tiempo juntos desde que salió. Así que por favor deja de construir un castillo en el aire sobre que los dos se van a reconciliar. Si quieres hablar de esto, llámame. ¿Quieres arreglar las cosas con tus hijos? Llámame. Lo que hiciste la semana pasada publicando lo que probablemente es el peor momento de nuestras vidas fue puro egoísmo, como tu título sugería. Le conté a papá sobre esto y no le importa. Dijo que solo eres la madre de sus hijos, y nada más. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.